Bueno, señor José Luis, por favor, preséntate, dime tu nombre, tu profesión, a qué te dedicas, tu cargo en el trabajo y qué estudios tienes. Bueno, soy José Luis Molina Zuluaga. Yo soy un desarrollador de software. Estoy trabajando en una empresa que se llama Igno como director de tecnología. Y estoy cursando octavo semestre de ingeniería de software. Muchas gracias. Bueno, esta entrevista que vamos a hacer es muy sencilla. Lo que estamos buscando es enfocarnos en el conocimiento y el concepto que tienes de la implementación de la inteligencia artificial en el campo del derecho, específicamente reconociendo la responsabilidad civil que podría conllevar ello. Entonces, son 10 preguntas, pero son muy sencillas. Recuerda que no es tan técnico, sino más de cómo tú concibes esto. La primera pregunta es, ¿qué concepto tienes sobre inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la capacidad que puede tener una computadora para emular las acciones humanas. Muchas gracias. ¿Y en qué aspecto de tu vida la has implementado? La he implementado para realizar tareas en mi trabajo como de forma automática. Entonces así emulo situaciones o diferentes acciones para que pues la computadora la haga por mí. Muchas gracias. Y conforme a ello, lo que me acabas de comentar, ¿qué ventajas consideras que tendría la inteligencia artificial en la vida de las personas? Más que todo en el tema de la automatización, como el poder ahorrar tiempo, el poder hacer, pues dedicarse uno a hacer otras cosas mientras pone la máquina a que haga cosas que pueden llegar a ser repetitivas y situaciones así. Entonces, para eso más que todo creo que es el beneficio. Muchas gracias. Bueno, ahora me gustaría que nos fuéramos un poco hacia la parte judicial. Digamos, ¿qué riesgos consideras tú que la implementación de la inteligencia artificial tendría en el sistema judicial? Pues los riesgos serían más que todo en cuanto a equivocaciones. Por ejemplo, si se le brinda la oportunidad a la inteligencia artificial de tomar una decisión muy importante respecto a, sí, el tema judicial de una persona o una empresa, y si la inteligencia artificial estuviera sesgada o cometiera algún error grave, yo creo que esos serían como los riesgos. No, perfecto, muchísimas gracias. Y digamos, en la parte ética, ¿tú considerarías que habría algún desafío? Sí, también, pues es que esa parte como respecto a la ética que se maneja, eh, el enseñársela como tal a la inteligencia artificial no creo que sea tan sencillo. Digamos que sí puede aprender ciertos patrones y ciertas reglas, pero llegar a un nivel de ética tal como pues una persona lo esperaría, no siempre creo que se llegue de forma adecuada. Muchas gracias. Incluso conforme a lo que estás diciendo, hay una profesora de apellido Núñez de la Universidad Autónoma de Barcelona y ella da una cita que me gustaría conocer tu opinión respecto a esa cita. Y la cita es la siguiente: la capacidad que poseen los sistemas más evolucionados de autoaprender de la experiencia hace que su capacidad de reacción sea imprevisible, toda vez que puede mostrar comportamientos no previstos, sino fruto de interacciones inesperadas entre los componentes del sistema o con el contexto en el que operan. Esta cita nos lleva a analizar un poco más de, listo, si ellos van a aprender por la experiencia, esta inteligencia artificial, puede ser que de aprender pueda mostrar resultados imprevisibles. Entonces, ¿qué opinas respecto a esta cita? Sí, es como la inteligencia artificial aprende, eh, pues en diferentes etapas,
respecto a lo que va logrando y se va retroalimentando de eso. Entonces, pues muchas veces va a encontrar patrones dentro de su aprendizaje que hasta pueden ir en contra de lo que nosotros podemos llegar a pensar que está bien o que debería ser así, pero la inteligencia artificial encontró esos patrones. Entonces, ella se va a ceñir a eso y por eso puede ser difícil a veces controlarla en esas situaciones. Y también creo que esa es una de las preocupaciones, que pueda llegar a tomar decisiones que vayan incluso en contra de pues de lo que pensaría una persona, porque para ella es más óptimo. Ok, muchísimas gracias por tu concepto respecto a esto. Ya nos quedan tres preguntas, la cual la siguiente es: ¿consideraría que la inteligencia artificial está viciada de sesgos y discriminación? Ya que obviamente esta se alimenta de bases de datos, de información, pero muchas veces estos datos están llenos de circunstancias discriminantes. ¿Tú considerarías que sí podría llegar a ser un problema este? ¿Tener un vicio de estos? Sí, pues digamos que encontrar un set de datos para entrenar una inteligencia artificial es uno de los temas más complicados en muchas situaciones, porque normalmente los modelos necesitan una gran cantidad de datos, entonces se suele recurrir a internet o diversas fuentes, y pues uno no tiene control total sobre los datos que se encuentran allí. Se intenta siempre hacer una limpieza y un filtro sobre esos datos de entrenamiento, pero obviamente al ser tan grande la cantidad se corre ese riesgo, y sí pienso que es muy posible que se encuentre datasets con información que no está bien. Ah, ok, muchísimas gracias. Y digamos, conforme a lo que tú dijiste, ¿cómo podrías tú pensar en una idea que garantice que la inteligencia artificial se programe de manera justa y equitativa? ¿Qué solución podrías llegar a plantear? Pues que generarse en set de datos eh, de acuerdo a pues a leyes y ciertos parámetros, y únicamente utilizar esos set de datos para realizar los entrenamientos. Entonces, tendría que haber mucha gente trabajando, generando esa información, y toda esa gente tendría que estar capacitada y además supervisada mientras genera esos datos, para que todos los datos que generen vayan de acuerdo a la ética, las leyes y todas las cosas en regla, para que así la inteligencia artificial aprenda en base a esto y no tenga interferencias dañinas. Ah, perfecto, muchas gracias por esa solución. Y finalmente la última pregunta es el énfasis que dimos al inicio, ya que en caso de que la inteligencia artificial llegase a ocasionar un daño o una lesión por dar un concepto, por priorizar tutelas o cualquiera de otros usos y variedades que se pueda dar en el sistema judicial, ¿quién consideraría usted que sería el responsable en ese caso? ¿El programador, la empresa, una aseguradora, el mismo como usuario o la persona que está dando la sentencia? ¿Quién consideraría usted que sería el responsable y el que debe responder civilmente? Pues yo pensaría que si las personas que desarrollaron el modelo eh, de inteligencia artificial y pues programaron todo este tema fueron claros con el ente que va a utilizar el modelo de inteligencia artificial en cuanto al porcentaje de errores que puede llegar a tener, entonces la culpa debe recaer sobre quien está utilizando la inteligencia artificial, porque si se le aseguró a esta persona de que va a haber errores y debería ser supervisada aún así, entonces ya esos errores corren por parte o por cuenta de quien la está utilizando en ese momento.
Muchísimas gracias. Y bueno, eso sería toda nuestra entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Gracias.